Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana María Caram García y soy estudiante del doctorado en Desarrollo Humano en la Universidad IEX. El presente video divulgativo corresponde a la materia Interculturalidad y Género, impartida por el profesor doctor Juan Romero. A través de él quiero platicarles sobre lo que es la educación intercultural. Probablemente habrán ustedes escuchado este término. Sin embargo, la idea de este video busca explicar de forma clara, breve y sencilla lo que significa la educación intercultural y todos los conceptos que nos permiten entenderla profundamente. Es decir, es un video divulgativo. Bueno, antes de hablar de la educación intercultural, pues tenemos que hablar de lo que es la cultura y la identidad y la educación. Nacemos en un entorno determinado y ahí aprendemos costumbres, hábitos, lenguaje, símbolo. Es decir, en este entorno hacemos propio todo esto y nos identificamos con él. Para Grimson existen tres atributos que hacen o que permiten que se conforme la identidad. Los atributos sociales, las relaciones entre las personas y los sentimientos de pertenencia. La identidad no necesariamente coincide con la nacionalidad, con la etnia o la frontera. Tiene que ver con este sentimiento que acabamos de explicar. Se construye a pesar de que constituyamos una comunidad heterogénea. Sin embargo, hay algo articulado en ella que nos hace ser parte de. Puede ser producto del mestizaje, de la sedimentación o de la migración. A final de cuentas, constituimos este todo y nos conformamos en una cultura y tenemos identidad propia. ¿Qué es la cultura? Bueno, pues la cultura alude a estas prácticas, a estas creencias, a estos significados rutinarios que están profundamente guardados en un grupo humano, mientras que la identidad se refiere a pertenecer a este, al sentirnos parte de este agrupamiento, como lo menciona Grimson, ¿no? ¿Cómo se conforma esta identidad cultural? Bueno, pues a través de lo que se conoce como configuraciones culturales, que son aquello que da identificación y significado, relación de partes y la trama simbólica. Estos tres elementos lo que hacen es anclarnos en una comunidad, es decir, a través de las configuraciones culturales, a pesar de ser una comunidad de diferentes personas, probablemente con diferentes intereses o formas de ver determinados aspectos del mundo, todos queremos el bien común y tenemos en común la forma en que vemos y prácticamente o damos significado a nuestro entorno. Cuando hablamos de educación, hablamos de un proceso de perfeccionamiento integral del hombre. Desde que nacemos hasta que morimos aprendemos. La irrupción de las nuevas tecnologías ha hecho más dinámico este proceso. Sin embargo, desde que nacemos en el seno de la familia, en el club, con nuestros amigos, en la iglesia, con los amigos, con los pares, conformamos una serie de elementos que nos hacen, que nos educan, es decir, nos van perfeccionando. Aprendemos y aprendemos conocimientos, aprendemos valores, aprendemos habilidades, aprendemos competencias. El proceso del aprendizaje es también este conjunto de elementos mediante los cuales el hombre se transforma. Cuando se empezó a hablar de identidad y de educación intercultural en Latinoamérica, bueno, pues se empezó a hablar a través de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. En Latinoamérica, esto hizo un eco profundo, pues llamó la atención la idea de conservar las costumbres y lenguas de los pueblos autóctonos, de las etnias previas a la conquista o a las diferentes etnias que se encuentran en estos países ricos en diversidad. Y posteriormente se le dio
una mayor formalidad cuando los diferentes países empezaron a integrar este elemento en sus constituciones. Cuando hablamos de educación intercultural, perdón, cuando hablamos de educación intercultural, hablamos de negociación. Empezamos a comprender a través de la educación que no existe una cultura mejor, que ningún grupo vale más que otro y que no hay privilegios concedidos por pertenecer a un grupo determinado. Es decir, aprendemos que la diferencia existe, pero a través de este tipo de educación comprendemos que ninguna cultura es mejor que otra o que vale más que la otra, pero que si tenemos que convivir a través de procesos de negociación, podemos hacerlo de manera cordial, sin enfrentamientos y siempre respetando la dignidad de cada persona y de cada cultura o grupo social. ¿Cuáles son las características que Carmen Osuna Nevada habla cuando habla de educación intercultural? Bueno, pues habla que no aspira a superar el racismo, sino que ofrezca espacios de diálogo. Es decir, la diferencia existe, pero a través del diálogo podemos comprender al otro, enriquecer a mi yo y contribuir al enriquecimiento del otro. Y todo esto se puede hacer a través de procesos tales como la asimilación, la valoración, y particularmente a través de generar en la educación, en los educandos, procesos de juicios críticos que permiten entender al otro y rescatar lo que es valioso. Asimismo, a través de estos juicios críticos, de este proceso de pensamiento complejo, se permite que las personas se den cuenta que existen pues, poderes políticos o económicos que desean perpetuar su dominación a una costa de la dignidad o de la salud o incluso de la vida de otros. Es decir, a través de estos procesos de concientización, las personas se dan cuenta que la educación puede servir para reproducir estos esquemas y de alguna manera entienden que se pueden construir diálogos entre culturas, se puede crecer en conjunto y se aprende a hacer que se respeten los propios derechos y se promueve sobre todo esta identidad. Y todo esto en conjunto, la educación intercultural va a sumar diferentes elementos que permiten a las personas entender la diversidad, convivir con ella, aprender de ella y ser capaces de entender su valor y hacerse respetar a sí mismas. A continuación les presento las fuentes que consulté para construir este video y agradezco la atención que le brindaron al mismo. Buenas noches.